política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy pues nos vamos a dar el lujo, la verdad, de conversar con el doctor Pedro Salazar. Pedro Salazar Ugarte es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la máxima casa de estudios, desde hace 7 años. Es un gran universitario, un gran jurista, un gran profesor y un gran amigo, querido Pedro. Muchas gracias por estar con nosotros en esta conversación. Bienvenido. Al contrario, Mauricio, muchísimas gracias por invitarme y es un gusto conversar contigo en este espacio que además no exclusivamente, pero por lo que sé, tiene como prioridad las destinatarias, los destinatarios de las universidades, las universitarias y los universitarios. Así es, querido Pedro, y justo pues ese es el tema al que te quisiera yo convocar a conversar. Parece ser que estamos en un asedio, Pedro, que una vez más el poder está encima de las universidades, no solamente de la máxima casa de estudios, sino de las universidades en general, y no solamente el presidente de la República, sino distintos actores políticos también de las entidades. ¿Tú percibes lo mismo o dirías que debo matizar mi afirmación, Pedro? No, yo coincido contigo, Mauricio. Digo, quizá el único matiz que podríamos hacer es de contexto, que no es ni la primera ni la única vez, ni el único, digamos, signo político el que ha tenido esta suerte de asedio, como bien señalas, hacia las universidades, pero más allá de esa contextualización que nos lleva a considerar que desde el poder se suele con frecuencia, lamentablemente, asediar a las instituciones dedicadas a la investigación, a la reflexión, a la deliberación, a la docencia, a la transmisión de la cultura. Bueno, más allá de eso, en este momento en concreto, y sobre todo desde el gobierno nacional, que eso llama la atención por la forma en la que lo han hecho, pues sí, hay una suerte de acoso, una suerte de confrontación, de descalificación, de estigmatización, y bueno, y en ese sentido, pues de presión a las instituciones universitarias. Lo dices muy bien, no solo a la Universidad Nacional Autónoma de México, a las demás universidades públicas y también a los centros de investigación y de pensamiento privados. Como los centros públicos de investigación del propio CONACYT, que lo hemos visto con cierta intensidad también. Pedro, yo no quiero hacer conjeturas, pero hay una distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Yo creo que en materia política, estarás de acuerdo conmigo, suele disiparse en la opinión pública esa distancia entre las palabras y los hechos. Lo que percibo de momento es una fuerte crítica a la pluralidad, a la diversidad de pensamiento universitario, en el ánimo de los poderes públicos, insisto, del presidente, para ponerlo bien y claro, y de algunos gobernadores, incluyendo al de Jalisco, porque las universidades respondan a una cierta línea política trazada desde el poder. Pero de ahí a los hechos hay un abismo, o por lo menos hay una distancia larga. ¿Bastan las palabras para afrentar la autonomía universitaria o hay que esperar a que vengan otros hechos, Pedro? Pues es que depende de dónde vienen, creo, Mauricio, porque tiene razón. Es decir, lo que hay es desde el poder una, digamos, intolerancia hacia el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico al final es en buena medida lo que le da identidad y sentido al pensamiento universitario. Pensamiento crítico entendido como pensamiento diverso, plural, deliberativo, obviamente orientado a la discusión y a la disputa de ideas,
pero que cuando se despliega hacia los poderes suele tener, y qué bueno que así sea, un punto de vista cuestionador, un punto de vista interrogante, un punto de vista desafiante, porque también es denunciante. Y en ese sentido, no solo aquí y ahora, en la historia pues, de los regímenes políticos y el pensamiento político, sabemos que a quien detenta el poder político, va de nuevo, suele incomodarle que existan esos espacios de libertad, de deliberación y de cuestionamiento hacia las políticas públicas, hacia las decisiones gubernamentales, hacia los actores políticos y su forma de gestionar. El problema es que cuando desde ahí, sobre todo desde los círculos de poder más relevantes, viene la objeción, viene la estigmatización, Sí. viene la descalificación precisamente a esos centros de pensamiento universitario, bueno, pues sí, tiene consecuencias que son consecuencias que simbran, que alteran, que transforman las dinámicas de la vida universitaria. Y eso es lo que hemos visto en estos años, en estos meses. Probablemente no se ha llegado al punto, o más bien no se ha llegado al punto de transformar las reglas formales de la relación entre las universidades, la sociedad y el gobierno, pero en los No hechos, en la UNAM, las digamos. tónicas La y UNAM no dinámicas, ha, pues sí han cambiado y han cambiado de mala manera. la UNAM no ha vivido todavía esa intención de modificar las reglas o de transformar el presupuesto, de meterle mano a la forma en que ejerce el dinero la UNAM. Eso es lo que me estás diciendo. La UNAM se ha mantenido, digamos, a salvo de eso, porque en otras universidades sí ha habido esa tentación y sí se ha logrado incluso modificar el presupuesto universitario abiertamente por los gobernadores. Pues yo creo que la tentación existe para la UNAM y para, como bien dices, las universidades en las entidades federativas. Es decir, no se ha modificado el presupuesto, pero siempre se puede modificar y siempre hay una insinuación de que puede suceder. Y tampoco se ha incrementado de conformidad con los compromisos que se habían adquirido en otros momentos de que hubiera un incremento gradual pero constante del presupuesto a las universidades. Y siempre gravita, Mauricio, tú lo sabes, yo lo sé, la tentación de abrir una discusión sobre la ley orgánica de la UNAM, sobre su forma de gobierno interno, sobre sus dinámicas de designación de las autoridades universitarias, sobre todo hablo las autoridades en sede académica, y ese tema que gravita, pues genera zozobra inevitablemente cuando los actores políticos de una o de otra forma colocan sobre la mesa la posibilidad de generar, digamos, modificaciones, reformas, transformaciones al marco normativo, al marco presupuestal y a la forma de operación de la vida universitaria. Bueno. Lo cual además, y con esto concluyo este punto, pues se agrava en un contexto como el que hemos vivido hasta ahora de pandemia y de una serie de transformaciones y adecuaciones que la realidad nos ha impuesto y que si bien como universitarias y universitarios hemos sabido responder, esa misma capacidad de respuesta también se nos escatima desde el gobierno, se nos cuestiona y se nos critica. Sobre eso hablemos. Déjame hacer aquí un corte, Pedro, te lo ruego. Tengo que hacer un corte en este momento y volvamos sobre ese punto en particular al que te acabas de referir, las nuevas condiciones de trabajo entre las universidades y los poderes públicos. Volvemos en un momentito, es un corte muy rápido. Volvemos con el doctor Pedro Salazar Ugarte. Estamos de vuelta con el doctor Pedro Salazar, que hablaba de las tentaciones del poder, que no son nuevas, es una cosa que está en la historia de las relaciones entre el pensamiento y el poder, la verdad, y no solo mexicanas, en todo el mundo, y que nos lleva, sin embargo, Pedro, a una preocupación
que yo creo que debe ser aclarada. Cuando las universidades defienden su autonomía, tú corrígeme, ¿qué están defendiendo? Es decir, porque puede darse la impresión de que se están defendiendo cotos de poder de personas concretas o se está defendiendo dinero que reparten, se dice, las élites universitarias, o se está defendiendo abiertamente negocios. Se ha dicho, estoy repitiendo lo que se ha dicho, lamentablemente, en la agenda pública. ¿Qué es lo que se defiende cuando se defiende la autonomía, Pedro? Bueno, Mauricio, ahí sí, ahora sí que recurro a lo que tú y otros amigos y profesores me han enseñado. La autonomía no es autarquía, no es que la universidad quede desvinculada de sus compromisos de rendir cuentas, de dar información sobre su quehacer, de ser auditada por instituciones públicas que tienen esa potestad. No, la universidad recibe recursos públicos y rinde cuentas y debe ser transparente. Claro. Y debe estar obligada por todos los principios y reglas que establecen, digamos, pues contextos de exigencia a las instituciones, en este caso públicas como es la UNAM. La autonomía en realidad pasa por otro lado, pasa por la capacidad de decidir de manera interna a la universidad sus procesos de organización, sus procesos de decisión, sus procesos de generación de normas para la administración de la vida universitaria interna, de designación de sus cuerpos directivos y lo más importante, Mauricio, Sí. eso que acabo de decir es condición necesaria para que la universidad pueda de manera autónoma establecer cuáles son sus programas, sus prioridades y sus formas de realizar su quehacer sustantivo, que es básicamente el quehacer de generar el conocimiento, de transmitir el conocimiento y de formar a las nuevas generaciones. Y ese quehacer no puede estar supeditado a la agenda política de uno u otro gobierno, de un u otro actor político determinado, de una u otra persona en la presidencia de la República. Creo que aquí... Porque precisamente el valor de la universidad está en aportar conocimiento imparcial al país en su conjunto, al Estado y a la sociedad en su conjunto. Voy con otra idea asociada a la primera, Pedro. Tú hablas con toda razón de la necesidad de tener autonomía, pues sí, para poder definir programas, planes, contenidos, porque del lado de los poderosos, digamos, existe la tentación pues, de que les respalden políticamente, pero creo que se ha dado un paso más del debate reciente sobre la relación en particular entre la UNAM y los dichos del señor presidente de la República, que va directamente al contenido de la docencia, al contenido de la investigación, es decir, a la carga ideológica. El presidente ha dicho en varias ocasiones que, bueno, pues que se derechizó, que se volvió neoliberal. Es decir, no solo es el control de cuadros para obtener apoyo político, sino es abiertamente la idea de que se forme a las nuevas generaciones y se investigue con la línea ideológica del gobierno. Es decir, veo un grado adicional a la idea del control político. ¿Me equivoco, Pedro? No, yo creo que tiene razón, Mauricio. Hay una pretensión de que los contenidos del conocimiento respondan a la agenda ideológico-política de un gobierno en turno. Y eso es lo peor que le puede pasar al país, ya déjate al quehacer universitario. La universidad necesita independencia de criterio para poder generar conocimiento útil para la sociedad en su conjunto y no puede estar al servicio de una agenda política o ideológica concreta cualquiera que ésta sea. De hecho, una de las virtudes principales de la universidad es eso, su universalidad, sí, su pluralidad, su diversidad, sí, la generación del conocimiento desde el contraste, desde el contrapunto, sí, desde las distintas, digamos, visiones de lo científico, pero también de lo técnico y también y quizás sobre todo de lo social. La universidad, Mauricio, debe de ser técnicamente sólida, metodológicamente sólida,
políticamente imparcial en cualquier caso y en cualquier coyuntura, y sobre todo y ante todo socialmente útil. Y esa utilidad social, en Sí. buena medida, se debe al dar respuesta a una sociedad plural, diversa y que tiene la gran virtud de que está cruzada por diversidades de la más, Sí, digamos, amplia naturaleza. pero también Y al por lo mismo gobierno, no ¿no, se puede Pedro? alinear la universidad a una agenda, a un proyecto, a un ideario, a una ideología de ningún gobierno en ningún momento histórico. Pero sí tendría que colaborar con el gobierno. Déjame retobar con esta idea. Yo no me imagino a las universidades públicas sin diálogo, sin comunicación, sin ida y vuelta. Es decir, así como de un lado el gobierno intenta, como hemos dicho, que las universidades respondan a su ideología, a sus intereses y si pueden a su control político, la verdad es que las universidades también deberían buscar tener una interlocución fluida e incidir en las políticas públicas, incidir en los gobiernos, ¿sí? No aislarse, participar de las decisiones, es de ida y vuelta. Definitivamente, pero además esa interacción debe ser con todos los actores sociales, incluyendo, como bien señalas, al gobierno, como además en distintos momentos históricos venturosamente se ha hecho. El gobierno debe abrevar y aprovechar el conocimiento que generan las universidades y al mismo tiempo debe fortalecer y acompañar y reforzar las capacidades de las universidades de generar ese conocimiento. Y esa debe ser una relación además interesantemente equidistante, Mauricio, Sí, porque debe ser de colaboración, pero también de respeto recíproco y desde la universidad hacia el gobierno, porque es parte de su función, de ida y también vuelta. desde una crítica constructiva, pero firme. Sí, Y eso mismo vale para la relación de la universidad con otros actores sociales, de acuerdo. con el sector privado, para decirlo en un sentido amplio, que Ah, incluye empresariado, industria, desarrollo tecnológico. Debe haber una comunicación de la universidad también con ese sector Pedro, y, por supuesto, sobre todo en el caso de países como el nuestro, bueno, con una mayor razón. comunicación muy fuerte con sectores organizados de la sociedad civil mexicana. Pedro, ¿por qué no dedicamos el tercer segmento de esta conversación a hablar en positivo? Busquemos ejemplos concretos y exitosos de esa colaboración que se han dado a lo largo en particular de la historia de la UNAM. Hagamos un corte en esto y volvamos pues para ponerle pies a esta idea, para que se sepa que sí, que la colaboración puede ser provechosa. Dame oportunidad de hacer un corte aquí y volvemos con Pedro Salazar. Estamos hablando de la relación entre las universidades y el poder político. No se vayan, volvemos enseguida. Volvemos con Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que dicho de paso es uno de los institutos universitarios más productivos y más provechosos que hay en el país, no solamente en la UNAM, y además con sinceridad espléndidamente bien dirigido por el doctor Salazar. Pedro, ¿por qué no nos ayudas a poner ejemplos de una colaboración venturosa de la que estamos hablando? Yo tengo varios, pero estoy conversando contigo, no quiero abusar. ¿Cuáles tienes tú en mente? Gracias, Mauricio, y gracias por el comentario del instituto, del que sí me siento muy orgulloso de dirigir, pero mira, a ver, pensemos incluso diversificando las áreas del conocimiento. Sí, La UNAM ha sido pues, una institución que ha aportado en el área de las ciencias, ¿no? Una gran cantidad de conocimiento que ha sido sumamente útil para generar respuestas a problemas concretos. Y te pongo un ejemplo que a mí me ha llamado mucho la atención y que lo subrayan mucho en el contexto de la discusión científica, que es, por ejemplo, algo que puede parecer tan básico, pero que es el descubrimiento de sueros contra el veneno de los alacranes y de las serpientes, por ejemplo, ¿no? bueno, Es decir, el generar antídotos contra venenos que afectan a miles de personas todos los
meses, años, días en este país y que existen sueros gracias a la labor que han realizado investigaciones, investigadoras, investigadores en los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México, Correcto. por poner un ejemplo muy concreto y que creo que puede ser muy palpable. Sí. Pero también la creación de instituciones y jalo agua para el molino, digamos, de las áreas de humanidades sociales, pues. Sí. Muchas de las reformas que han transformado al Estado mexicano, que lo han democratizado, que han generado dinámicas de mayor inclusión y participación, provienen de las aulas y de la investigación de la universidad. Sí. Este año, Mauricio, celebramos el 10º aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. Por ejemplo. Una reforma transformadora de las dinámicas en la relación sociedad-gobierno y bueno, en buena medida fue producida, provocada, diseñada desde las aulas de la propia universidad. Sí. Así que desde el suero para combatir el veneno de los alacranes hasta la creación de instituciones protectoras de nuestros derechos provienen del pensamiento universitario. Bueno, y a mí me consta, Pedro, porque tuve la fortuna de colaborar con el Instituto de Investigaciones Jurídicas en aquellas investigaciones, en aquellos proyectos. Por ejemplo, todo el sistema de acceso a la información pública, pues tampoco se explicaría sin la colaboración en particular del Instituto de Jurídicas, pero también de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Ciencias Políticas. No se explicaría buena parte de la administración pública mexicana en su mejor versión sin el apoyo de los egresados justamente del área de administración pública. Perdón que me refugie en mis territorios, querido Pedro, pero la verdad es que es así, ha sido una aportación enorme. Aquí mismo en Jalisco, imposible entender el proceso de vacunación reciente, por ejemplo, sin la colaboración de la UDG. Por supuesto, Mauricio, y si nos vamos, digamos, salimos un poco del país, imposible imaginar las vacunas sin la participación de las instituciones de investigación universitarias globales. Pues sí, simplemente. Es decir, las universidades juegan un rol social fundamental para dar respuesta a problemas concretos y palpables de las personas. Sí. Y en eso su autonomía es un factor que fortalece sus capacidades y que en ningún momento debe entenderse como una suerte de privilegio que pretende protegerla de cuestiones que, digamos, de actos indebidos cometidos al interior de los centros universitarios. Por el contrario, es lo que permite a las universidades desplegar sus capacidades a plenitud, realizar investigación para dar respuesta a problemas y algo fundamental, Mauricio, no lo perdamos de vista. Sí. Las universidades están ante todo y sobre todo para formar a las nuevas generaciones, para involucrar a las personas jóvenes en la adquisición y en la generación del conocimiento. Bueno, por eso les preocupa también a los poderosos que esa formación tenga que ver con lo que ellos piensan. Nos queda un minuto, ¿estoy en lo correcto? Nos queda un minuto para este programa. En este minuto, te estoy pidiendo mucho, Pedro, perdón, pero en este minuto cuéntame, ¿cómo te gustaría a ti que fuera la relación de ida y vuelta entre el poder público y la UNAM en particular? Pues respetuosa, constructiva y provechosa para la sociedad mexicana. Una relación en la cual desde los lugares que a cada quien le toca y obviamente jugando los roles que cada institución debe desempeñar, redunde, como debe ser, Mauricio, en un beneficio global para un país y para una sociedad ávida de respuestas a sus problemas estructurales, empezando y subrayando los problemas de índole social, la pobreza, la desigualdad, la marginación, la discriminación, que son, yo creo, que aquellos a los que las instituciones públicas del Estado mexicano, desde el gobierno hasta las universidades, debemos dar respuesta y debemos dar respuesta pronto con resultados palpables para las personas. Pues suscribo, querido Pedro, y te agradezco mucho que hayas estado en esta conversación. De verdad, suscribo lo que acabas de sugerir. Tengo para mí que las universidades públicas también son un centro de diálogo, de conversación, como estas que tenemos aquí, también con los poderes públicos, con todas y con todos. Pedro Salazar, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mauricio, y gracias a tu auditorio.
Gracias y nosotros nos vemos en la próxima conversación. Muchas gracias. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.